Y en esta noche el Señor va a hacer lo que Él quiere hacer, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Y como les decía, ya la semana pasada el Señor me estaba dando esta palabra, ya en los primeros días de diciembre, que iba a ser la palabra guía para este año 2024. Probablemente sea un tiempo de enseñanza en diferentes partes, pero bueno, hoy va a ser la primera parte. Y el título de la predicación es Una cosa hago, extenderme hacia la meta. Decir al que está al lado, una cosa sé, una cosa, extendete hacia la meta. Estamos en una era de distracciones, todo nos distrae y todo nos hace que seamos menos productivos porque hacemos tantas cosas que en vez de enfocarnos en la meta, en el propósito de Dios, estamos ahí en un terremoto de distracciones. Pero saben que hoy quiero hablarte de la palabra de Dios. Estoy con un problema acá en el celular que se me bloquea la pantalla. No sé si mi esposo me puede ayudar. El tiempo de pantalla. Ayuda. Yo tengo un MacGyver incorporado en mi familia. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, a ver. El tiempo no lo sabe, bueno, no importa, voy a desbloquearlo yo. Bueno, la cuestión es la siguiente, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Y hoy va a ser la primera parte de la palabra del 2024. Decir al que está al lado, hoy el Señor te va a hablar lo primero. Lo que el Señor quiere para tu vida y para mi vida en este año. Vieron que muchas veces nos pasa que seguramente en el 2023 tuvo un año de muchísimas situaciones y a veces no sabemos qué hacer. ¿Te ha pasado en la vida? No sabes qué hacer, ¿para dónde voy? Estamos ahí como en una encrucijada de camino, no sabemos qué decisión tomar, porque si somos un poquito conscientes, entendemos que cada decisión que tomemos va a traer consecuencias, buenas o malas, y la verdad es que muchas veces no sabemos cuál va a ser el resultado de esa decisión, pero es importante que en medio de cada situación podamos poner en práctica la palabra que Dios en esta noche nos va a hablar. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Todavía no lo vamos a leer, pero yo en esta noche te quiero hablar, dice que, o sea, el título de la palabra es Una cosa hago, extenderme hacia la meta. A ver, ¿cuántos son deportistas? Tenemos unos cuantos deportistas, miren. Vos también, Nati, vos también. Dale, hacete cargo. Mirá, ya tenemos un ciclista. Otro, vos también sos ciclista, David. Sos todo, bueno, hay un completito. La tenemos a Nati que corre carreras. Y saben, les voy a decir algo. Resulta que hay un montón de deportistas, grandes deportistas. ¿Alguna vez escucharon al ciclista Armstrong? ¿Vos que sos ciclista? Sí, es uno de los grandes, ¿no? Bueno, a la tenista Venus Williams. ¿Alguna vez escucharon el nombre de la tenista Venus Williams? Creo que son dos hermanas, puede ser, Vanessa y... Sí, bueno. Son dos hermanas bien grandotas. A otro, el golfista, Tiger Woods. ¿Alguna vez escucharon del golfista Tiger Woods? ¿Sí? ¿No? Seguramente en algún momento hemos escuchado. Y saben que dice que las personas que estudian el comportamiento de los deportistas para luego aplicarlo a otros deportistas, siempre han querido descubrir cuál es el secreto, por qué estos deportistas, los veo algunos deportistas que están ahí muy atentos, porque estos deportistas triunfan y los otros deportistas tal vez teniendo las mismas habilidades, la misma contextura física, los mismos talentos, no llegan a triunfar. ¿Cuál es el secreto? ¿Te sabés cuál es el secreto vos? ¿A cuántos les gustan los secretos? Allá mis hijas levantan la mano. ¿A cuánto le gusta? ¿Cuál es el secreto de que estos deportistas triunfen y los otros deportistas no triunfen? Decía que está al lado, ¿vos sabés cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Miren, les digo el secreto. Primero, se alejan de las distracciones. Es decir, que toda distracción van apagándola. Segundo, se esfuerzan, porque para cualquier persona que es deportista, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, los ciclistas es correr, es decir, pedalear y llegar hasta ¿dónde?
hasta la meta, y generalmente no solamente que quieren llegar hasta la meta, sino que quieren, ¿qué quieren? Ganar. Ahí está. Entonces, hay un esfuerzo, hay un entrenamiento, hay una preparación. Si yo mañana quiero salir a correr ni siquiera 1 kilómetro, hermano, no puedo, no llego, no me da. ¿Cuántos kilómetros corres vos, Nati, cuando corres? 8, bueno, está mucho mejor que muchos de acá. Vos cuando corres una carrera, Dante, ¿cuántos kilómetros corres? Pero cuando corres la carrera, ¿cuántos kilómetros son? Hermano, apaga las distracciones. ¿Cuántos? Algunos de nosotros agarramos la bicicleta, hermano, yo termino toda acalambrada la noche, todo duro, toda dolorida. La cuestión es que hay todo un esfuerzo, hay todo un entrenamiento, hay toda una preparación física, pero por sobre todas las cosas, mira, hacete así, hay una preparación de mentalidad. Y por sobre todas las, ahí la pifiaste, hizo así Dante, ahí la pifiaste. Y por sobre todas las cosas, y acá está el secreto, es mantenerse enfocado ante las presiones. Mantenerse enfocado ante las presiones. Y nosotros como seres humanos y por sobre todas las cosas como hijos de Dios, todos los que agradecían decían algo. Tuve un año difícil. Tuve un año de obstáculos, tuve un año de decisiones, tuve un año de situaciones de enfermedad, tuve un año de situaciones de pérdida, pero hubo un secreto que hizo que hoy estés acá y estés tomado y estemos tomados de la mano de Dios, es que ante las presiones nos mantuvimos como enfocados. ¿En dónde nos mantenemos enfocados? En el Señor. Poniendo la mirada en Jesucristo, poniendo la mirada en el Señor, porque si no pusiéramos la mirada en el Señor, ni vos ni yo, hoy estaríamos en este lugar. Ninguno de nosotros podríamos decir, somos hijos de Dios, que ante las pruebas, las situaciones, los dolores, las pérdidas, las enfermedades, estamos tomados de la mano del Señor, firmes, tal vez ahí medio golpeados, pero firmes en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que hace la característica, la diferencia entre un deportista que triunfa y un deportista que no triunfa. Se mantienen enfocados, es decir, poniendo la mirada en el objetivo, en la meta. Decían que aquellos que corren, que entrenan, la meta es correr la carrera y ganar. Y el Señor a nosotros también nos habla de esto. Y vamos a leer la palabra de Dios. Te invito para que leamos todos juntos. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Lo leemos todos que tienen ahí la Biblia o el celular. ¿Lo leemos? ¿Les parece todos juntos? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Acá esta carta está escrita por el apóstol Pablo. ¿Saben en qué momento estaba el apóstol Pablo escribiendo esta carta a los filipenses? Estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Porque muchas veces creemos que vamos a poder avanzar a la meta, al final, cuando las cosas nos sonríen, cuando las situaciones, las circunstancias están a nuestro favor. Y el apóstol Pablo no estaba en la mejor situación, estaba preso. Tal vez estaba viviendo un año como han vivido muchos en el 2023. Todos hemos vivido años difíciles. Pero él decía, miren acá lo estábamos leyendo,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, estaba en proceso. Cada uno de nosotros estaba hablando de que todavía no había alcanzado el objetivo, todavía no había alcanzado la perfección, todavía no había alcanzado la meta, porque dice la palabra de Dios que ¿cuándo vamos a alcanzar la meta? Cuando estemos delante de la presencia del Señor. Cada año que vivamos en esta tierra va a ser un año en donde nos vamos a tener que mantener enfocados ante las presiones. Le puedes decir presiones, le puedes decir prueba, le puedes decir lucha, le puedes decir enfermedades, le puedes decir tribulación, el nombre que vos quieras. Pero es importante que en este año y cada año hasta que el Señor venga, y el año 2024 es un año de mantenernos enfocados ante las presiones, porque si no, no vamos a poder seguir avanzando. Igualmente dice la palabra de Dios, si lo tomamos nuestra vida en el Señor como si fuera una carrera, dice la Biblia que la carrera en el Señor no es de los más ligeros, sino de los que llegamos a la meta. Diferente a lo que se piensa en lo natural, no es de los más ligeros. ¿Por qué dice la palabra que no es de los más ligeros? Porque vamos a tener momentos en donde vamos a querer tirar la toalla. Va a haber momentos donde, decía Marisol cuando agradecía, yo en un momento me enojé con el Señor. Va a haber momentos en donde nuestra fe va a debilitarse. Va a haber momentos en donde vamos a decir, Señor, ¿a qué me trajiste a este mundo a sufrir? Va a haber momentos en donde vamos a creer que Dios no nos está oyendo. O como decía Vanesita, que la respuesta de Dios se tarda. Es un tiempo y cada vez más de mantenernos enfocados en ¿quién? En el Señor. Mantenernos enfocados ante las presiones. Dice la palabra de Dios que los hijos de Dios no somos guiados, ¿por qué? Por las circunstancias. Somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es el que sopla aliento de vida. El Espíritu Santo es el que me guía a toda fuente de verdad. Y decía el apóstol Pablo, estaba en la cárcel, hermano, ¿saben lo que debe ser de estar en la cárcel? Creo que ninguno de nosotros hemos estado en la cárcel, ni siquiera yo, no sé en la comisaría. Alguno tuvo la comisaría alguna noche, creo que la otra vez decía Dante que antes de conocer al Señor había estado en la comisaría. Debe ser tremendo. Y ahí el apóstol Pablo seguía dando frutos. Ahí el apóstol Pablo no empezó a decir, ay Señor, si yo te sigo y si yo te predico y yo te sirvo y por qué me pasan estas cosas, ¿no? Porque siempre que nos pasan ahí, que nos empiezan a apretar los zapatos, empezamos a decir, ¿por qué a mí y por qué no a mí? Cuando estamos siendo procesados, el Señor está tratando con nuestras vidas. ¿Saben a dónde sale el mejor aceite? En la prensa. El mejor aceite, el aceite virgen, sale en la prensa. El monte de Getsemaní, cuando Jesús estaba siendo preparado antes de ser crucificado, era un lugar a donde se prensaba las olivas para hacer el mejor aceite. Si Dios ve en nosotros algo que ni nosotros podemos ver, porque a veces nos vemos desde nuestra perspectiva, pero el Señor nos ve desde su perspectiva. Como Él nos preparó, como Él nos escogió, ¿podrá hacer algo bueno el Señor de mi vida? Sí, si me pongo en las manos del Señor, el Señor me va a poder usar para su gloria. Y el mejor aceite sale aquel que está siendo prensado. Cuanto más pruebas tengamos que vivir, pero si las vivimos tomados de la mano del Señor, el Señor está haciendo que podamos avanzar hacia la meta. Y decía el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Era un siervo de Dios. Se calcula que el apóstol Pablo estuvo casi 6 años preso en diferentes situaciones. ¿Por qué estaba preso? ¿Porque robaba? No, por predicar la palabra de Dios. Pero una cosa hago. Él entendía lo que era enfocar su mirada en Cristo. Y acá dice la palabra de Dios, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás.
¿Cuántos hemos venido al camino del Señor, la mayoría, con un bagaje, con un pasado? A ver, levanta la mano. ¿Y cómo hemos venido? ¿Saltando alegremente por la vida? No, venimos ahí con un montón de situaciones, con un montón de peso. Y algunos son tan nuevitos que todavía están viviendo las situaciones, todos vivimos situaciones del pasado. Pero decía el apóstol Pablo, ciertamente olvidando lo que queda atrás, el Señor mismo en el libro de Isaías nos habla, dice, que no recordemos las cosas pasadas ni traigamos a memoria las cosas antiguas. Y vos podés decir, pero yo todavía no puedo perdonar a aquel que me engañó. Yo todavía no puedo perdonar a aquel que, no sé, que abusó de mí. Yo todavía no puedo perdonar a aquel que fue violento conmigo o violenta. Yo no puedo perdonar a mis padres porque no me amaron. Yo no puedo perdonar a mis padres porque me abandonaron. Yo no puedo perdonar a aquellos que me hirieron, que hablaron mal. Nelly hablaba de eso. Todos tenemos heridas en el corazón. Pero las heridas, si estamos enfocando, no estamos siempre mirando para atrás. Y ese pasado nos está tirando para atrás. Pero decía el apóstol Pablo, me extiendo hacia la meta, olvidando lo que queda atrás. Si yo pregunto en esta noche cuánto tenemos que perdonar, miren hermano, levantamos la mano. Todos tenemos que perdonar, todos tenemos nuestro corazón, aquellos que han hablado mintiendo, aquellos que se han levantado, todos tenemos que perdonar, pero ¿saben qué? Está en nosotros decidir perdonar. Está en nosotros decirle, Señor, dame espíritu de perdón. El jueves en el devocional que enviábamos, que no lo preparamos nosotros, pero el Señor es tan bueno que hablaba del perdón. Cuando yo decido perdonar a otra persona, estoy ahí, el Señor está creciendo en mí el Espíritu de Dios, el carácter de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, perdonando a vuestros deudores, aquellos que te hacen mal, como yo los perdono. ¿Será que nosotros nos merecemos el perdón de Dios? ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? ¿Cuántas veces lo decepcionamos? ¿Cuántas veces tomamos decisiones que no tendríamos que tomar? Yo me imagino que el Señor agarrándose la cabeza y otra vez volvía a pisar con el mismo palito. Pero dice la palabra de Dios que si Él nos perdona, nosotros debemos perdonar. Saben que el otro día estaba leyendo un libro del pastor Kerikian cuando vino acá en junio, nos regaló 2 libros. Y miren lo que decía en este libro, que me pareció una frase así muy fuerte. Dice, la falta de perdón es veneno mortal, que guardamos para otros, pero que tragamos nosotros. Te lo vuelvo a leer, miren qué frase preciosa, dice, preciosa en el sentido de lo profunda, no que la falta de perdón y el veneno sea lindo. Dice, la falta de perdón es veneno mortal, que guardamos para otros, pero tragamos nosotros. Cuando no estamos pudiendo perdonar, esa falta de perdón comienza a carcomer nuestros huesos. Hay personas que se enferman por la falta de perdón. Comienza ahí a deprimirnos, comienza a endurecer nuestro corazón, comienza a angustiarnos, comienza ahí a sembrar muerte en nosotros mismos. Pero cuando decimos, a ver, se merece el perdón y probablemente no se merezca el perdón, pero yo necesito ser libre de esto que me está atando. Cuando yo perdono, soy libre yo. Tal vez la otra persona ni sabe que me ha hecho mal, porque a veces pasa eso. La otra persona ni se enteró que me hizo mal. O tal vez enterándose nunca me va a pedir perdón, pero yo lo perdono y le pido al Señor que me dé espíritu de perdón porque necesito ser libre, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome a la meta. Tu meta y mi meta es la salvación y la vida eterna. Estamos en esta tierra, estamos de paso y gracias a Dios por todos los agradecimientos que podemos dar al Señor y gracias a Dios por los milagros que el Señor hace, pero estamos de paso. Lo que realmente importa es tu salvación y la vida eterna, mi salvación y la vida eterna. Ese dice, cuando dice la palabra de Dios acá en el versículo 14, dice en la última parte del versículo 13, miren, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante?
La vida en abundancia que el Señor ya te prometió, la liberación de parte de Dios, ser lleno del Espíritu Santo, ser luz en medio de las tinieblas, ser fieles al Señor hasta el fin de nuestros días. Me olvido. Y no van a ser de mí, hermano, lo único que puede, o sea, de cada uno de nosotros, lo único que nosotros podemos decir, Señor, dame espíritu de perdón, saná mis heridas, libertame de toda raíz de amargura. La raíz de amargura, miren, es una raíz, hermano. Si no la cortamos de raíz, la podamos. Y ¿vieron cuando podamos la planta qué pasa? Crece con más fuerza. ¿O no? ¿No es cierto, Mimi? Pero dice la palabra de Dios que algo de lo que el Señor va a hacer cuando Él nos libre, va a arrancar toda raíz de amargura. Entonces decía el apóstol Pablo, ciertamente olvidando lo que queda atrás y me extiendo hacia la meta. Es un año de estar enfocados ante las presiones. Es un año de estar enfocado ante las pruebas, no mirando ni a un lado ni al otro, poniendo la mirada en Cristo. ¿Cuántos conocen el pasaje cuando dice la palabra de Dios que Jesús estaba en la barca y lo llamó a Pedro para que caminara sobre el mar? ¿Qué pasó? Se los cuento resumidamente en esa historia. El Señor Jesús le dice a Pedro que caminara sobre el mar. A ver, se había vuelto loco Jesucristo. ¿Es posible que una persona camine sobre el mar? No. Pero el Señor Jesús, cuando nos da un propósito, un objetivo, quiere hacerlo sobrenatural usándonos a nosotros como herramientas, instrumentos útiles en sus manos. Y le dice en un momento el Señor Jesús a Pedro que saliera de la barca y que comenzara a caminar. Y dice ese pasaje en el Nuevo Testamento que en ese momento comenzaron a levantarse olas, viento, una tempestad. Y cuando Pedro comenzó a mirar las olas, empezó a hundirse. Pero cuando el Señor Jesús le decía que lo mirara a Él y que caminara, que se mantuviera enfocado, que pusiera la mirada en Él empezaba a avanzar caminando sobre el mar. Cuando nosotros empezamos a mirar para los costados a la situación que estamos viviendo, a la prueba, a la lucha, al dolor, a lo que sea, empezamos a hundirnos. Pero cuando ponemos la mirada en Cristo, el Señor va a comenzar la obra, va a hacer milagros y va a obrar de forma sobrenatural. Dale un aplauso al Señor. Bien fuerte que es para el Señor. Gloria a Dios. Entonces, la primera parte de este año es mantenernos enfocados ante las presiones. ¿Cómo me mantengo enfocado? Poniendo la mirada en el Señor. No mirando ni a un lado ni al otro, olvidando lo que pasó. Voy a decir, así, por arte de magia, empecé a pedirle al Señor. Empecemos a pedirle al Señor ser sanos, ser libres de toda raíz de amargura, de toda angustia, de toda falta de perdón, de todo lo que me ata, de todo lo que me ancla al pasado. A veces no nos podemos acercar a Dios porque nosotros mismos nos empezamos a condenar. Nos empezamos a juzgar. Decimos, yo voy a hablar con Dios si estoy lleno de pecados, ¿no? ¿Y cuántas personas vemos que no pueden avanzar? No se pueden extender. Dice, me olvido de lo que pasó y me extiendo hacia adelante, comienzo a avanzar. Hay personas que muchas veces se sienten estancados en el camino del Señor y no pueden avanzar porque no le dan el lugar a Dios de ser libres del pasado, de ser libres de lo que lo ata, de ser libres de las ataduras del enemigo. Y dice el versículo 14, prosigo a la meta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la llegada al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Tu salvación, mi salvación y la vida eterna. Ponemos la mirada en el Señor. Este es un año de poner la mirada en el Señor. Es un año de no mirar, no claudicar ante las presiones, las pruebas, las luchas. Aunque el enemigo me quiera derribar, yo voy a estar diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te sentís sin fuerzas? ¿Cuántos se sienten sin fuerza? Empezaron el año y ya no tienen fuerzas.
¿Eh? ¿Cuántos se sienten ahí que están sin fuerza? Te fuiste de vacaciones, pero te sentías ahí anímicamente, tal vez que estás cansado, que estás cansada. Enfocados, enfocados. Este año es un año de estar enfocados, poniendo la mirada en Cristo. ¿Cuánto vamos a poner la mirada en Cristo, hermano? ¿Cuánto nos vamos a olvidar del pasado? Le pedíle al Señor. No es que agarramos, prendemos la luz, apagamos la luz y ya está. Pedíselo al Señor porque el Señor dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, si estás en Cristo, decía que está al lado, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Entregaste tu corazón al Señor y dice que si alguno está en Cristo, nueva, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué hace el Señor? El Señor las hace todas nuevas. El Señor las hace nuevas. El Señor comienza a hacer las cosas nuevas. La muerte la cambia en vida. La angustia, la depresión la cambia en alegría. La enfermedad la cambia en sanidad. ¿O no? El Señor hace todas las cosas nuevas. Entonces este año es un año de mantenernos enfocados. Segundo, ser libres en todo. Esto es lo que el Señor quiere para este año. Ser libres en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, ¿cuántos quieren ser libres? Yo quiero ser libre en mi mente, que dice la palabra de Dios que el Señor va a renovar los pensamientos de mi mente. Quiero ser libre en mi cuerpo, todo espíritu de enfermedad quiero que el Señor lo quite. Por medio de su llaga en la cruz del Calvario comienzo a declarar sanidad para mi cuerpo. Quiero ser libre en mi alma. Comienzo a sanar toda herida. Comienzo a sanar toda angustia. Comienzo a sanar toda falta de perdón. Y soy libre también en mi espíritu. Comienzo a moverme en lo sobrenatural. Y lo tercero, que es un año para estar llenos del Espíritu Santo. Si no tenés el bautismo del Espíritu Santo, empezá a pedírselo al Señor. Porque dice la palabra de Dios que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Si tenés el Espíritu Santo, pero hemos descuidado la presencia del Señor, es un año de ser renovado en el Espíritu Santo. Es un año en donde el Señor va a derramar dones y talentos para ministrar al cuerpo, pero tenemos que comenzar a caminar en el río del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren dones? Yo, miren, hermanos, yo le comentaba a algunos hermanos, hace 4 años que estaba orando al Señor para que el Señor me diera 2 dones. Y el Señor lo empezó a hacer. Le pedí al Señor que el Señor me diera el don de ciencia y el don de sanidad. Y desde hace más de un mes el Señor comenzó a ministrar con don de ciencia. ¿Cuántos son testigos? A ver, ¿cuánto lo vieron eso? Miren, acá tenemos a Claudia. Claudia no quiere pasar. Pero el Señor dio 2 palabras, la Santa Cena anterior, que el Señor quitaba un peso de su espalda y que el Señor la sanaba del útero. Ella se tiene que hacer los controles, pero vos ¿qué sentiste, Claudia, cuando el Señor estaba largando esa palabra, soltando esa palabra? ¿Qué sentías vos? Que se te iba. Hoy no la vemos a María Cisneros, pero el domingo pasado el Señor daba palabra de ciencia que el Señor comenzaba a sanar sus piernas y ella daba testimonio el domingo pasado que sentía que un fuego recorría sus piernas. Y así como el Señor lo está haciendo conmigo, el Señor lo va a hacer con cada uno que anhele las cosas de Dios, el mover sobrenatural de su Espíritu Santo, anhele dones. ¿Para qué? Para que el Señor sea predicado a tiempo y fuera de tiempo, para que el Señor sea glorificado a tiempo y fuera de tiempo. Pedíselo al Señor y el Señor dice la palabra de Dios que va a dar a cada uno conforme a su multiforme gracia. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo sé que el Señor es bueno. Este es un año en donde el Señor se va a mover de forma sobrenatural a todo aquel que se mete en el río de su Espíritu. Amén. Si estás durmiendo, hermano, empezá a despertarte, empezá a levantarte, porque no es un año para tibios. Decía que no es un año para tibios, no es un año para cómodo. Como el deportista, se tiene que esforzar, se tiene que entrenar. ¿Cómo nos esforzamos nosotros? En buscar la presencia de Dios, en ayunar, en congregarnos, en servir al Señor, para poder llegar a la meta. Le invito por favor a los hermanos del grupo, a Dante y a Bernabé, que puedan estar pasando. Vamos a estar levantándonos, vamos a estar orando al Señor. Le damos gracias a Dios. ¿Cuántos se toman de esta palabra para el 2024?
¿Cuántos van a proseguir hasta la meta? Nos olvidamos. Te invito para que te puedas poner de pie, hermano. Ponete de pie en esta noche. Santo es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Vamos a estar orando, hermanos. Estamos sin música, me parece, pero vamos a estar orando al Señor. Amén. Oramos al Señor. Te invito para que cierres tus ojos. Vamos a pedirle a Dante, por favor, que pueda estar orando al Señor. Ya estamos finalizando la transmisión.